Dios te bendiga. Gracias por acceder al canal de nuestra iglesia. Nuestra meta es poder alcanzar a muchas personas para Cristo. Y la mejor forma en la que tú nos puedes ayudar es compartiendo este mensaje con otras personas. Al final de este video, te agradeceríamos mucho si le das like y te suscribes para que así no te pierdas ninguna de las próximas enseñanzas. Que Dios te bendiga y te dejo con la prédica de hoy. En Juan capítulo 18. Titulé la enseñanza de hoy, Jesús, la única verdad verdadera. Jesús, la única verdad verdadera. Y creo que es obvio que cuando nosotros decimos verdad, se supone que sea lo verdadero. Pero decidí enfatizar en que hay una verdad que es verdadera, ya que vivimos en un tiempo donde las personas dicen tener su propia verdad. Y nadie puede cuestionar su verdad, sino que cada quien puede tener su propia verdad y nadie se la debería de cuestionar. Y yo creo que entre todas las cosas que el ser humano desea tener, no hay nada más importante para el ser humano que tener la verdad. Nosotros creemos o asumimos que tenemos una verdad, sea que lo hagamos consciente o inconscientemente, todos creemos tener una verdad, de alguna forma u otra. Lo que crees, lo que dices, tú crees que es verdad. Vivimos pensando que cuando decimos algo es la verdad, a menos que vivas mintiéndote a ti mismo y mientas a otros. En ese caso, te estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. Eres una persona que te crees tus propias mentiras. Pero la verdad es que hay una verdad que es diferente a todas las demás, y es la verdad que tiene que ver con la salvación. Y esa verdad nosotros la tenemos que proclamar, la tenemos que defender, la tenemos que aceptar y la debemos de conocer. En Judas, capítulo 1, versículo del 3 al 4, la Biblia nos manda a contender ardientemente por la fe, por esa verdad. No discutir sin sentido, sino defender esa verdad sin miedo. Usualmente cuando alguien sabe que no está equivocado, confía claramente en presentar las evidencias de la verdad. No tiene miedo en decir la verdad. La razón por la que a veces no nos atrevemos a decir la verdad a otras personas es porque tenemos miedo de que se ofendan o no estamos muy seguros de que sea la verdad. Por eso el título, Jesús, la verdad verdadera. Juan capítulo 18, versículo 33 en adelante. Y este va a ser mi pasaje para dar inicio a la enseñanza. No va a ser el único pasaje que voy a usar para predicar, pero va a ser el pasaje que va a dar inicio a la enseñanza. Y perdón que no tenemos la laptop para poner los versículos bíblicos. Así que vamos a volver a la era antigua como hemos hecho muchas veces. Simplemente de usar su Biblia. Use su Biblia en su mano. Yo voy a tratar de ir lo más despacio posible para que puedan seguirme, pero hay pasajes que voy a citar que no tienen por qué ir a buscarlo, yo simplemente lo voy a citar. Juan capítulo 18, versículo 33. Miren la pregunta que Pilato le hace a Jesús antes de Jesús ir a la cruz, cuando Jesús está siendo condenado. Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿esto es algo que tú lo dices por tu propia cuenta o tú simplemente estás regando el chisme de alguien más? ¿Qué tú piensas de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y escuchen bien, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Miren la pregunta de Pilato, versículo 38. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y yo creo que esta es la pregunta. Esta pregunta que le hace Pilato es la que tiene al mundo hoy totalmente destruido. ¿Qué es la verdad? Es como si Pilato se hubiera quedado atascado con esta palabra que Jesucristo le dijo: la verdad.
Jesús vino a proclamar la verdad. Él se quedó detenido en esa palabra, versículo 37. ¿Luego eres tú rey? Jesucristo le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesucristo vino con el propósito de proclamar la verdad, de enseñar la verdad, de mostrarle al mundo qué es la verdad. Y todo aquel que entiende esa verdad, que acepta esa verdad, dice que es de Él. Todo aquel que oye su voz, escucha la verdad y es de Él. Y quiero desarrollar el tema a partir de esta tan buena pregunta. ¿Qué es la verdad? De todas las preguntas que tú te has hecho, esa es la más importante. La verdad. Y la verdad habla no solo de lo que es verdad, sino de la medida con las que se miden todas las demás afirmaciones que nosotros hacemos, las cosas que decimos y cómo nos expresamos. Y esto es fundamental para el conocimiento mismo. Lo que sabemos y cómo lo sabemos afecta nuestra comprensión o nuestro entendimiento de lo que es la verdad. La verdad distingue lo auténtico de lo falso, los hechos reales de lo ficticio, lo moral de lo inmoral, la verdad de la mentira. John MacArthur dice acerca de la verdad en su libro Verdad en Guerra, él dice, cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que sostenemos, cada certeza que conocemos, cada discusión que tenemos, cada conversación en la que nos involucramos y cada pensamiento que tenemos presupone, asume que existe una verdad. Es importante que entendamos cuál es la verdad y cuál es el concepto de la verdad, porque ese es el concepto que necesitamos para nosotros vivir. Hoy tenemos un mundo con una confusión generalizada. Y digo generalizada es porque la mayoría en el mundo está confundido acerca de la noción de qué cosa es la verdad. Por ejemplo, en la era posmoderna, que abarca el principio de la civilización hasta mitad del siglo XVII, se aceptaba en forma general de que había un ser sobrenatural que era el que daba la verdad a la humanidad. Había un ser superior que existía, que era divino y que tenía un conocimiento que trascendía la inteligencia o las limitaciones humanas. La era moderna, no la posmoderna, la era moderna, de 1685 a 1989, se inició con la era de la Ilustración, cuando los grandes avances en el descubrimiento científico llevaron al hombre a admirar más de forma excesiva su propio intelecto y sus capacidades que al propio Dios que le dio el intelecto y las capacidades. Los grandes filósofos pensadores se volvieron escépticos, dudando de los principios religiosos. Ya no confiaban en las escrituras, ya no confiaban en un ser superior a ellos. Creyeron más a la razón y reemplazaron la razón con la religión. El ser humano se cree que es más grande que el mismo Dios que lo creó. Es decir, la criatura se cree que es más sabia, más inteligente y superior al creador. A tal punto que dice, ya no hay creador, porque yo soy lo suficientemente inteligente. Hay una corriente en el mundo que dice creer que tú puedes creer algo lo suficientemente y lo puedes crear con tu mente. Tú puedes mover cosas con tu mente. Tú puedes realizar cosas con tu mente, porque eres así de poderoso. El ser humano vive tan engañado que cree que puede llegar a ser superior a Dios. Esto llevó a que hoy por hoy se cree que nadie tiene la verdad, o que todos tienen la verdad. Han creído que o nadie tiene la verdad, o todos tenemos la verdad. Recientemente se viralizó un video de apologética, donde se entrevistan a varios estudiantes universitarios acerca de la verdad, la moralidad y la autoridad. Y eso está se llama Road Trip to the Truth. Y es un video que habla acerca de qué cosa es la verdad, la moralidad y la autoridad. Cuando le preguntaron a estos jóvenes si creían en una verdad absoluta y objetiva, casi todos respondieron no. Dijeron, y cito, tal vez
tú tienes tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Y si mi verdad contradice tu verdad, ¿cómo puede alguien ser tan arrogante? Escuchen bien. ¿Cómo puede ser alguien tan arrogante y opresor para afirmar que uno debe imponerle su verdad a la verdad de otro? Alguien respondió también en ese video: todo puede ser verdad, hasta una mentira, si hay suficientes personas que la creen. Fin de la cita. Todo puede ser verdad, hasta una mentira, si es que hay suficientemente personas que se la creen. Esto es increíble. Y la mayor parte del mundo hoy cree eso. Y estos jóvenes, hermanos, son los que dirigirán el futuro. Esas son las ideas de nuestro pueblo hoy, de nuestros jóvenes hoy, lo que les están enseñando en las universidades hoy. Y esta propuesta que dan ellos no tiene ningún sentido. Si no existe una norma objetiva que mide las afirmaciones de verdad, tanto la moralidad misma como la realidad quedan reducidos al subjetivismo, y el resultado es que no tiene ningún sentido. Si nosotros quitamos la objetividad, llegamos a un lugar, llegamos a ninguna parte. Como Alicia en el País de las Maravillas. En la escena en la que ella está entrando al País de las Maravillas y se encuentra con el jaguar ese que está y le dice: ¿a dónde vas? Y dice: no, pues yo no sé. Escoge el camino, ¿para qué camino vas a ir? Y él le dice: no, yo no sé para dónde ir. Él le dice: bueno, pues no importa el camino que escojas, porque tú no sabes para dónde vas de todas maneras. Así está el mundo hoy. No importa lo que escojas, porque no sabes ni dónde vienes y tampoco sabes para dónde vas. Así está el mundo hoy. Si no existe una norma objetiva mediante la cual juzgamos una acción como buena o mala, la moralidad misma queda reducida a preferencias personales. Yo escojo lo que prefiero creer y escojo no creer lo que prefiero no creer. Y si la verdad moral fuera subjetiva, ¿con qué norma, hermanos, de coherencia se condenarían los males? Como por ejemplo la posesión de esclavos, el holocausto judío de los nazis, o el abuso infantil de menores. ¿Cómo vamos a decirle a alguien que eso está mal? Porque en su mente él puede decir: no, ella lo disfrutó, a ella le gustó. Es más, nosotros somos una raza superior a los judíos. ¿Quién me dice a mí que no? Si esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Ahora, ellos dicen: no, pero es que el problema está en que si tú lastimas a alguien más, ahí es donde está el límite. La pregunta viene aquí: ¿y quién dice que ese es el límite? ¿Tú? Pero si yo puedo pensar diferente a ti. Si realmente no hay una norma superior no hay algo que es objetivo, que está por encima de nosotros, entonces cada quien puede pensar como quiere. Cada quien puede pensar de las personas o de las personas como quiere. Permitiríamos cualquier cosa. No es verdad que los nazis creían que eso era una verdad. De hecho, murieron creyendo que eso era una verdad. Hicieron guerra al mundo entero creyendo que eso era una verdad. Si no existiera la verdad objetiva para decir que hay ciertos valores que son correctos y otros incorrectos, ¿quiénes somos para decirle nosotros a Hitler, si existiera, que lo que estaba haciendo estaba equivocado? Estaríamos reducidos a simplemente opiniones. Si dos afirmaciones de verdad se contradicen y pueden ser ciertas a la vez, eso es una transgresión fundamental de todo pensamiento racional. Eso es una contradicción. Yo no puedo decir que esto es verdad y contradice aquello que también es verdad. Una de las dos tiene que ser una mentira, tiene que ser algo falso. Si yo digo ahora mismo: ustedes me están oyendo, y a la misma vez digo: ustedes no me están oyendo, una de las dos es verdad y otra tiene que ser mentira. Yo no estoy hablando de simbolismos aquí, de que estás aquí y tu mente está en otro lado. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que me estás escuchando. O eres sordo o me escuchas. Yo no puedo decir que las dos cosas son verdad, que las dos cosas son verdad o son mentiras. Esto no tiene fundamento lógico o coherente para ninguna de las dos afirmaciones. Si las afirmaciones de los estudiantes, incluso una mentira, puede ser verdad, si eso fuera cierto, entonces esa declaración misma es una mentira. Y por tanto es falsa. Tener una conversación con alguien de esta forma entonces sería imposible. Porque si yo tengo una conversación con alguien que me está diciendo algo y yo asumo que puede ser verdad o que puede ser mentira, yo escojo y quito y pongo, entonces no puedo tener una conversación con alguien, porque las palabras entonces
pierden su significado. A lo malo le puedo decir bueno y a lo bueno le puedo llamar malo y yo puedo darle mi propia interpretación a lo que yo quiera. La afirmación "no hay verdad absoluta" es en sí misma una declaración absoluta. Cuando tú dices "no hay verdad absoluta", tú estás siendo absoluto. Absoluto es que es correcto, exacto, preciso. Tú estás diciendo lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que yo estoy diciendo tiene precisión. Lo que yo estoy diciendo es correcto. Cuando tú dices eso. Entonces, al tú decir eso, yo pensar diferente también puede ser verdad. ¿Cómo puede ser que las dos cosas sean verdad? Hablamos la verdad porque es lo más importante para nosotros. Y Satanás lo sabe bien, hermanos. Satanás lo sabe muy bien. Ahí en Juan, capítulo 8. Pasen al capítulo 8, ahí en Juan. Capítulo 8. Miren cómo dice el versículo 39, Jesucristo hablando acerca de Satanás. Dice en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Yo he hablado la verdad. Jesús ha hablado la verdad. Pero mira lo que dice el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, escucha bien, no ha permanecido en la verdad. Significa que Satanás estuvo en la verdad un tiempo, pero no permaneció en la verdad. Cuando él estaba en el cielo adorando a Dios, él estaba en la verdad, pero dice, él no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Wow. Satanás es el padre de mentira. Cada mentira que te surge en el corazón está dando evidencia de que tienes un corazón pecaminoso, igual que el de Satanás. Igual que el de Satanás. La mentira no proviene de Dios. Es por eso que Dios es verdad. Él es la verdad. Él es el que pronuncia las verdades. Pero dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Esta verdad que predicamos, las personas no la escuchan porque no son de Dios. Esa es la mentira de Satanás. ¿Y todo comenzó ¿dónde? En Génesis. Desde el principio de la creación, Satanás sabía que lo más importante es la verdad. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de cierto os digo que si comen del árbol, moriréis, Satanás se le presenta y dice, no van a morir. Satanás empezó a cuestionar la palabra de Dios. Y a cuestionar si era verdad o era mentira. Si quizás lo que Dios dijo era verdad o es mentira, tú lo puedes desobedecer, no hay consecuencias. Y las consecuencias no son las que Él te dijo, no, esas no son las consecuencias, es lo opuesto, vas a ser igual que Él. No hay consecuencias. Esa ha sido siempre la mentira de Satanás desde el principio. Él es el padre de mentira. Por tanto, cuando mientes, estás imitando a Satanás. Y Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacen lo mismo que él. Antes, hermanos, era absurdo que un hombre, pensar que un hombre pudiera quedar embarazado. O si un hombre se sintiera que era una mujer. O que un hombre participara en los deportes de mujeres. Esto era algo absurdo antes. Si tú empezabas a decir de que tú te sentías atrapado en el cuerpo de una mujer, van a decir, este hombre está mal de la cabeza. Si tú decías antes, yo me siento como perro, empiezas a caminar por la calle como un perro, la gente te van a meter en un hospital de gente enferma de la mente. Hoy es lo normal. Hoy lo tienes que aceptar. Y no solamente lo tienes que aceptar, tienes que llamarlo por lo que ellos dicen que son. Si dicen que eres el hombre araña, tú tienes que llamar a la persona hombre araña. Si te sientes como ella, llámalo ella y no lo llames como él. Si se siente como perro, llámalo por el nombre de perro que tiene. Han cambiado la gloria de Dios por la mentira. Pero debido a la deconstrucción de la verdad, ya nada puede ser cuestionado como mentira.
La gente no puede definir qué es una mujer. Hay un documental en The Daily Wire, que se lo recomiendo que lo lean, que se llama ¿Qué es una mujer?, donde buscan dar la definición de la mujer. Un entrevistador le dice al profesor de género: yo quiero encontrar la verdad, le dice al profesor. El profesor le responde: en realidad me incomoda ese lenguaje. Me incomoda ese lenguaje de la verdad. Me suena profundamente transfóbico. Enseguida, ese profesor amenaza con terminar la entrevista y le dice: usted persiste en invocar la palabra verdad, la cual es una falta de respeto. Mira hasta qué punto hemos llegado. Profesores de universidades diciendo que mencionar la palabra verdad es una ofensa para otros, es una falta de respeto para otros. La verdad es considerada una enemiga para quienes desean abrazar lo absurdo y negar la realidad. No es que la verdad sea transfóbica, sino de que el transgenerismo le tiene fobia a la verdad. Estas personas escogen creerse una mentira y decir que no hay absolutos, porque ellos saben muy bien que si ellos dicen de que hay un absoluto o que hay un ser superior más grande que ellos que les demanda obediencia y abandono de pecado, se van a sentir que tienen que obedecerle. Pero al ellos rechazar esta verdad, ellos dicen: yo no tengo que darle cuenta a nadie. No hay un ser superior a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera y tú no puedes decirme lo que yo tengo que hacer. Ni el gobierno puede decirme lo que yo puedo hacer. Yo hago lo que yo quiera. Se creen que están en el libro de los jueces, cada quien hace como bien le parece. Y Pablo dice: esto es una injusticia. Esto es una injusticia. Esto es una injusticia contra Dios. Cada vez que el hombre vive este estilo de vida, cada vez que el hombre permite que otros tengan este estilo de vida, los gobiernos permiten que estas personas tengan este estilo de vida, están cometiendo una injusticia contra Dios. ¿Sabe quién dice eso? La palabra. Vayan a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, Pablo lo define de esta forma. Romanos capítulo 1, dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, escucha bien, e injusticia de los hombres, y miren lo que hace, que detienen con injusticia la verdad. Es una injusticia que estas personas no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios. Detienen con injusticia la verdad. No escogen no creer en Dios como la verdad. Pero miren lo que dice el versículo 25. Y cambiaron, escucha bien, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y si tú apoyas a estas personas, eres igual que ellos, versículo 32. No solamente lo apoyan, no solamente lo hacen, sino también dan su aprobación a los que tienen esta práctica. De manera que cuando tú das tu aprobación a los que tienen esta práctica, tú te estás uniendo a estas personas en su maldad. Escucha las palabras otra vez de Pablo, capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios viene de verdad. Esto no es un juego. Viene de verdad el juicio de Dios. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, escucha bien, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es una injusticia lo que hacen contra Dios, pero debido a esa injusticia, la ira de Dios viene sobre ellos porque rechazaron la verdad. De manera que rechazar la verdad de Dios es una injusticia contra Dios, porque Dios es verdad. Es decir, quedarte callado y no evangelizar no es amor, es odio. Cuando estas personas están en pecado y tú no les dices nada y tú lo ves, no es amor, hermanos, es odio. Escucha las palabras otra vez. En Tito 1:2 dice que Dios no miente. Dios no miente. En Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad
y no la vendas. En Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. En Romanos 3:4, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: antes sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Todos los hombres son mentirosos, y eso es lo que tenemos que decir cuando el hombre dice algo que no le agrada a Dios, sea Dios veraz y sean todos los hombres unos mentirosos. Dios es el que dice la verdad. Ellos dicen, all we need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Nos dicen, amor es amor. Y por supuesto que amor es amor. Pero escuchen lo que la Biblia dice acerca del amor. 1 Corintios 13:6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Wow. Esta gente detienen con injusticia la verdad, pero dice que la verdad, nosotros nos tenemos que gozar con la verdad. Y cualquiera que se goza de la injusticia no se goza de la verdad. Porque la verdad es amor. Cuando nosotros les predicamos a las personas de la verdad de Dios, esto es amor. Porque no queremos que se pierdan. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él crea no se pierda. Él mostró su amor enviando a su Hijo para que no se pierdan. Predicarles el Evangelio es predicar amor. Quedarte callado es predicar odio o estar de acuerdo con lo que creen. En 1 de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. De manera que la verdad y el amor están unidos de forma indisolubles. No se separan entre sí. Cuando rechazamos la verdad, nos entregamos al caos. Nos estamos entregando al caos. Hay consecuencias por eso. Cambiar la verdad de Dios por la mentira es atacar personalmente a Dios. Si vives en pecado, estás viviendo una mentira. Y lo peor de todo, hermano, es que a mí no me asombra que el mundo viva así. Yo espero eso del mundo. Yo estoy confiado de que el mundo así va a estar, el mundo va a ser destruido, Dios va a destruir al mundo y a todos aquellos que viven en pecado. Pero ¿sabes qué es lo que más me asombra a mí? Que en las iglesias. En las iglesias. En las iglesias no se atreven a decir esto es verdad. No le llaman al pecado pecado, no le llaman a la gente al arrepentimiento, no le dicen tienes que abandonar este pecado porque viene juicio de Dios. No quieren ser juzgados, no quieren tampoco que la gente se les vaya. Nadie se atreve a decir abiertamente, nosotros tenemos la verdad. Wow, ya eso es abrir un debate hoy. Si tú dices en la iglesia, tenemos la verdad, dices, wow, y los testigos de Jehová, y los mormones, y los católicos, y los menciona por ahí para allá, todos se contradicen. Todos se contradicen. Hay tantas religiones. ¿Por qué creerte a ti? ¿Por qué creer tu punto de vista? ¿Por qué creer lo que tú me estás diciendo? Pero lo peor de todo es que esto viene a veces de palabras de pastores y de predicadores y de gente que se llama cristiana. No tienen convicción para hablar contra el pecado porque probablemente o viven el pecado y tienen miedo a ser juzgados, a que los señales. ¿Cómo tú me vas a decir a mí si tú también vives igual que yo? No puedes decirme nada a mí. Pero hermanos, eso no es un compromiso con la verdad. Nosotros estamos comprometidos con la verdad. El compromiso con la verdad es aunque nos cueste la vida. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3:15, como nombramos el título de esta iglesia, por eso le pusimos el nombre a esta iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es el estándar de la verdad. Es la que sostiene la verdad en un mundo que está lleno de mentiras. Es la que sostiene la verdad, donde el mundo no puede encontrar la verdad. La iglesia tiene que predicar la verdad y sostenerla en muy alto. Muy alto. Es la palabra de Dios, la verdad. Entonces, ¿por qué no podemos llamarle a la gente por sus pronombres? Oye, si él quiere que yo lo llame ella, pues ¿para qué voy a estar yo discutiendo? Yo ya la llamo ella a él. ¿Para qué? No. Porque apoyar su engaño es desafiar la verdad de Dios. Es ir en contra de la verdad de Dios. Es apoyarlo en su maldad, como dice Romanos 1:32. Los mismos cristianos no tienen ni convicciones para decir estas cosas, hermano. Muchas personas que están dispuestas a matar por una mentira, como los musulmanes, están dispuestos a matar por una mentira, pero son muy pocos los que están dispuestos a decir lo que piensan de la verdad y mucho menos a morir por ella. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía o Policarpo. Estos fueron hombres que pelearon por la verdad en el siglo I. Estos fueron hombres que fueron discípulos directos de Juan el apóstol. Discípulos directos. Y ellos fueron martirizados. Ellos murieron en el tiempo donde el cristianismo era nuevecito.
donde eran perseguidos. Y la historia nos muestra que ellos dieron su vida en vez de renunciar a Cristo. Lo voy a citar una cita que habla acerca de ellos. El emperador Trajano interrogó personalmente a Ignacio, este es el Ignacio de Antioquía, y le exigió que hiciera un sacrificio público a los ídolos para demostrar su lealtad hacia Roma. Ignacio pudo haber salvado su vida haciendo lo que el emperador le pedía. Alguno podía tratar de justificar este tipo de acto bajo presión mientras que él no negara a Cristo en su corazón. Pero para Ignacio, la verdad era más importante que su propia vida. Él no aceptó hacer sacrificio a los ídolos y por lo tanto Trajano ordenó que lo lanzaran a las bestias salvajes del estadio para diversión de multitudes paganas. Policarpo, el amigo de Ignacio, quien era buscado por las autoridades porque también era conocido como líder entre los cristianos, se entregó de manera voluntaria sabiendo claramente que esto le costaría su propia vida. Lo llevaron a un estadio repleto de una multitud sedienta de sangre y le ordenaron que maldijera a Cristo enfrente de todos. Policarpo se negó diciendo, y aquí está la cita célebre de Policarpo: 86 años le serví y nunca fue injusto conmigo. ¿Por qué entonces debería blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo allí mismo. Fin de la cita. Pero si la verdad no tiene ningún... Yo creo esto, que él crea lo que él quiera. No hay problema. Los cristianos de hoy en día no tienen ni la fibra ni la calibre de los cristianos que tenían los primeros cristianos. Un mundo donde podemos hablar de Cristo con tanta libertad y no nos atrevemos. No nos atrevemos. Pero quizás debo dar un ejemplo un poco más bíblico. Juan el Bautista. Pasen a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. La gente usualmente piensa que Juan el Bautista era un hombre sobrenatural, que wow, este caminaba por el agua. El único que caminó sobre el agua fue Jesús y Pedro, porque Jesús lo ayudó. Mateo capítulo 14. Juan el Bautista. Miren lo que le sucede, capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque miren lo que había hecho Herodes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Pero cualquiera le puede decir: Juan, pero ¿para qué te metes en nada de eso? Déjalo, que Dios lo juzgue. Juan iba con él y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Miren lo que dice el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Esa era su intención. Herodes quería matarle porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Wow. Por llamar a un hombre y decirle: tú estás pecando con la mujer de tu hermano. ¿Será que tenemos que callarnos la boca y no decir la verdad con el mundo que vive en pecado? Hemos normalizado tanto el pecado que ya nosotros vemos como protestar en contra del pecado no tiene ningún sentido. Al cabo la gente lo va a seguir haciendo, que cada quien con su conciencia. Es más, que Dios lo convenza. Yo no tengo ni que hablar, con mis actos lo hago. La fe no viene sino solamente por el oír la palabra. Es solamente por el oír la palabra. No debemos comprometer la verdad, hermanos, porque la verdad define nuestra fe. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios no tiene más gozo que saber que ustedes están caminando en la verdad, que nosotros estamos caminando en la verdad, porque Él es la verdad. A Dios le da gozo que tú andes en la verdad. Y rechazar la verdad tiene consecuencias muy grandes. Cuando venga el anticristo, yo creo que va a ser uno de los momentos más difíciles para la humanidad. Y sea que tú creas que el anticristo es un sistema o que el anticristo es una persona, quiero que vayas conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Thessalonians, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
Miren el castigo por rechazar la verdad de Dios. Segunda de Tesalonicenses está antes de Timoteo, para los que conocen la carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Hablando del anticristo, dice en el versículo 9, inicuo, este es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se pueden hacer señales y prodigios mentirosos? Sí. ¿Y Satanás lo puede usar también? Sí. Prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad. Miren para quién. Para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta gente no tiene amor por la verdad. No pueden aceptar la verdad porque están cegados en su maldad. La verdad es un problema para ellos. No pueden aceptar que hay una verdad y que tienen que obedecerla. No se sienten cómodos con la verdad. Pero miren lo que dice el versículo 11. Aquí está el punto más trágico que quizás a muchos les cuesta aceptar. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¡Wow! Para que crean a la mentira. ¿No creen en la verdad? Pues Dios les envía un poder más engañoso todavía. No un espíritu engañoso. Un poder sobrenatural de Dios para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Y de nuevo, en la injusticia. En la injusticia. Toda injusticia es pecado. Detienen con injusticia la verdad. Dios los condenará por su propia mano. Esto no es, Satanás es el que lo está ahí jugando con ellos. Dios los cegará. Dios los tiene ciegos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí están las consecuencias. Esas son las consecuencias por rechazar al Dios que es la verdad. Entonces, ya para terminar, ¿dónde está la solución a la pregunta del principio? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la solución en un mundo, para un mundo que está perdido en pecado, que vive en una mentira, que solamente cree lo que quiere creer, no acepta ninguna otra cosa que lo que su mente le dicta que haga? Como dice Pablo, están envanecidos en su propia mente. ¿Cuál es la solución para esto? Vuelvan a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y ya casi voy a terminar. En Juan capítulo 18, en el versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y Jesús mismo responde eso. En Juan 14:6 él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la solución para los problemas en que el mundo está. Él es la verdad. En Juan 1:9, en Juan capítulo 1, versículo 9, dice que Él es la luz verdadera. La luz verdadera. Pero yo creo que hay un pasaje que es un poco más claro acerca de la verdad. Pasen al capítulo 8, ahí en Juan. Capítulo 8. En el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Estos habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Tú quieres ser verdaderamente libre? Entonces cree en su palabra. ¿Tú quieres que tus familiares sean libres de sus pecados? Predícales la palabra. ¿Tú quieres que el mundo abandone su maldad? Predícale su palabra. ¿Sabes por qué? Porque el poder no está en ti, sino en la palabra. La fe viene por el oír la palabra. No a ti, ni tus deseos, ni tus experiencias, sino la palabra de Dios. Hermanos, si el poder estuviera en mí, el mundo estuviera completamente sin escuchar a Dios. Yo no tengo poder para convencer a nadie. Y hay gente que cree que tiene poder para convencer a otro. No podemos.
El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado porque no creen en Jesús. Convencerá al mundo de pecado. Ese es el evangelio, predicar a Jesucristo. Él es el que convence de pecado. Hay una parte en la que Pablo está enfrente del rey Agripa y él le dice, casi me convences de ser cristiano. Si ni Pablo pudo y tú dices que puedes. El apóstol Pablo no pudo y tú me vas a decir que tú puedes convencer a alguien de pecado. Por poco me convences, Pablo. Casi me convences a yo hacerme cristiano. Nadie tiene el poder para convencer a nadie. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Y cuando la verdad te confronta, entonces tú escuchas la verdad. Y esa verdad es la que te hace libre. Es por eso que él dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero él le dice ahí en el versículo 43, ahí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 43, él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Es por eso que el mundo no lo escucha porque no es de Dios. Pero el que escucha la palabra de Dios, el que viene a los pies de Jesucristo, ese es de Dios. Ese escuchó la verdad de su palabra. Dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. No estás viviendo una mentira, sino que verdaderamente serás libre. El mundo cree que es libre, pero solamente experimentará la libertad cuando cree en Jesús, el Hijo de Dios. Y esa verdad está solamente en su palabra. Juan 17:17, en su oración, Jesucristo dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si quieres que el mundo sea cambiado, si quieres que familiares, amigos y personas que tú amas sean cambiados, predícales la verdad. No te canses de predicar esta verdad. Yo a veces predico la verdad como un loco a tantas personas y tantas personas rechazan a Jesús. Y Jesucristo lo dice, cuando te rechazan a ti no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es la palabra de Dios a la que están rechazando. Efesios 1:13 le llama la palabra de verdad a la palabra de Dios. En el Salmo 119 y 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Entonces cree en su palabra, porque su palabra es verdad. La verdad os hará libre. No la verdad acerca de cualquier cosa, sino la verdadera verdad que salva. La única verdad que salva está en Jesús. Y para poder escuchar a Jesús tenemos que oír su palabra, porque Él es la palabra de Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra de Dios. Él es esa verdad que vino al mundo a salvar a los pecadores. Es por eso que como cristianos debemos proclamar esa verdad como Dios la reveló en su palabra. Y solo hay una verdad verdadera y esa es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Escucha bien, nadie va a Dios si no es por Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Vamos a orar. Pedirle a Dios que nos ayude a predicar y guardar su palabra. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdad y podemos confiar en ella.